Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que hayas prometido con juramento? Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesús, que es el gran reformador de la ley, es el gran reinterpretador de la ley, nos dice: no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que hayas prometido con tu juramento. En la vida muchas veces podemos hacer juramentos en falso, podemos hacer falsas promesas, podemos mentir, que no deja de ser lo que Jesús nos dice en este Evangelio que no hagamos, que no lo hagamos ni por el cielo ni por la tierra. Y cuando niños tal vez lo veíamos como un juego, ¿no? Juramos por esto, juramos por lo otro. Personas que ya no son tan niños también lo hacen. Y en ese momento estamos desconociendo el valor de la palabra, de nuestra palabra. El valor de un juramento, el valor de una promesa. Y Jesús con los mandamientos nos pide que le hagamos una promesa. Que le hagamos una promesa al Señor y que después la cumplamos de corazón. Sabiendo que es muy difícil cumplir la ley de Dios al pie, sabiendo que es casi imposible, que siempre estamos tentados. Y nos llama a una reflexión con un método muy sencillo al final del Evangelio. Nos dice que digamos que sí cuando es sí y que no cuando es no. Muchas veces tenemos el no difícil, no le queremos decir que no a nada, nos da vergüenza, nos da pudor y tenemos el sí fácil. O muchas otras simplemente decimos a todo que no por las dudas, porque me da vergüenza, porque me da miedo, porque no sé si puedo. Entonces el Señor lo primero que nos pide es que reflexionemos antes de dar una respuesta a algo, antes de decirle que sí o que no a algo. Y si hoy estás en una situación en la que tal vez tengas que decir que sí o decir que no, pensalo antes, reflexioná antes. Pensá qué diría Jesús en este momento. No porque vayas a tener las palabras de Jesús, sino porque si lo dejas en manos del Espíritu Santo, tal vez tengas la mejor respuesta. Es difícil, pero no es imposible decir que no. Si estás en una situación de peligro, si estás en una situación de riesgo, si te proponen algo que es dudoso, que es extraño, que puede perjudicar al otro, aprende a decir que no. Simplemente que no. No hace falta que justifiques, no hace falta que des explicaciones. Simplemente decir que no. Así como el Señor nos pide en sus mandamientos que le digamos que no a un montón de cosas, llévalo a tu vida, aplicalo en tu vida. Pensá cuántas veces debiste decir que no y no lo dijiste. Y de la misma forma, animarse a decirle que sí a cosas como el amor, como la amistad, como el cariño, como la humildad, como la generosidad. Decir sí, hoy puedo, si creo que puedo, y hacer el esfuerzo. Y saber que no va a ser fácil ese sí, pero que de la mano de nuestro Señor Jesucristo, bajo el manto de María, todo es posible. Y simplemente decir que sí o decir que no. Tengamos el tiempo, busquemos el tiempo, denos el tiempo para poder
discernir, decidir si sí o que no a algo, siempre bajo la ley de Dios, porque es en nuestro corazón y en nuestro consciente que debemos sentirla, que debemos respetarla, sin falsos juramentos, sin decir cosas raras, sin hacer actos extraños, porque el Señor no nos pide nada de eso, simplemente nos pide un sí en su corazón y un no al maligno cuando Él intenta tentarnos.